Bueno, en este video quería hablar un poco de cómo fue que superé la ansiedad que tuve en su momento. Bienvenidos de nuevo a Caminando hacia el Millón. Para los que no me conocen, soy Pablo, tengo 21 años y estoy en un reto, por así decirlo, hacia la libertad financiera y estoy documentando el proceso, lo que voy haciendo, lo que planeo hacer y cómo estoy ahora. Bueno, en este video quería hablar un poco de cómo fue que superé la ansiedad que tuve en su momento. Para Para explicarlo un poco, primero hay que explicar, creo, lo que es la ansiedad. La ansiedad es algo natural del cuerpo que en algún momento todos lo hemos experimentado. Es una respuesta natural del cuerpo en sí ¿cómo se llama? Al estrés, al miedo, a las preocupaciones. Pero hay un punto en el que a veces se hace como demasiado y se siente muy mal. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, puede ser a nivel físico o psicológico. Creo que los dos están mal, pero a nivel psicológico es lo que más afecta cuando se da así, o cuando se da en conjunto, que a mí me pasó en conjunto, es aún peor. Y encima a mí me pasó sumado con otras cosas que eh, lo recuerdo como uno de los peores días de mi vida. No el peor, pero uno de los peores. En cuanto a lo físico, puede darse como palpitaciones, aceleración del ritmo cardíaco, sofocos, sudoración, temblores, falta de aire, y puede haber alguna otra como mareos también, por ejemplo. Después, en cuanto a nivel psicológico, puede ser preocupación excesiva, irritabilidad, tensión, fatiga, dificultad para concentrarse. Algo que quiero decir primero antes de seguir es que yo no soy un profesional de la salud y no planeo aconsejar a nadie con este video. Así que si alguien está acá porque quiere saber cómo superarlo o algo así, la idea, lo más recomendable es ir a o sea, atenderse con un profesional, un psicólogo, algo de eso que sepa bien qué decirles. Yo en este caso yo no fui, yo lo superé solo, pero, o sea, no estoy diciendo que lo que tienen que hacer es lo que yo hice y ya está, y mágicamente les va a desaparecer todo. Más que nada lo que yo quiero contar es cómo lo superé yo y ya está, o sea, no quiero decirles que hagan lo que yo hago porque no es así, o sea, si de verdad se sienten mal y llega un punto en el que lo sobrepasa, como me pasó a mí, lo mejor es acudir con un profesional que va a decir, va a saber decirles bien qué es lo que tienen que hacer o los va a ayudar y los va a acompañar. Bueno, ¿cómo lo viví yo para empezar? Bueno, para eso tengo que ir un poco bastante al inicio y como dije yo desde un principio cuando yo llegué a Montevideo, yo llegué a estudiar y trabajar y cuando me negaron, o sea, me negaron, me rechazaron en la facultad porque no tenía el estudio previo. Todo fue en picada, por así decirlo, y cada vez fue peor porque, claro, o sea, yo me sentía estancado, me sentía sin un propósito, me sentía mal, o sea, sentía que me estaba atrasando y todo. Y bueno, ahí fue como que empezó un poco el derrumbe poquito a poquito. Bueno, después, bueno, ahí me había quedado solo con el trabajo, ¿no? Pero después de eso, en el trabajo me empecé a sentir mal. Como yo dije, ya he dicho en algún otro video, yo trabajo en un supermercado y haciendo fuerza por lo general, cargando cajones y esas cosas. O sea, no es solo lo que hago, pero digo, es parte. Y claro, me empecé a sentir mal en cuestión de que me empezó a doler la espalda, mucho hasta un punto en el que, bueno, me tuve que sacrificar por la espalda. Y fueron 2 semanas que no, fueron como 3 meses más o menos, porque no se pasaba, no sé. Estaba muy mal. Era como que yo no podía hacer nada sin sentirme mal, sentía una presión en el pecho, como angustia, como algo, no sé, que no lo puedo ni siquiera describir, es algo horrible. Me empecé a desesperar, no sé, porque en sí estaba solo conmigo mismo y sin saber qué hacer. Como que esas 2 semanas en las que no tenía, ni siquiera trabajaba, no estaba estudiando, no hacía nada, fue como que se desencadenó todo y me empecé a sentir muy mal. No, como que hiciera lo que hiciera, no se sentía bien. Entonces me empecé a angustiar y todo eso. Que las horas no pasaban, era algo horrible. Y bueno, llegó un punto en el que incluso me dio un ataque, no sé si fue de pánico, un ataque de ansiedad o qué. Estaba solo ahí en el cuarto y me empezó a faltar el aire, me sentía fatigado, inquieto, sentía muy mal que ya no me acuerdo ni siquiera cómo describirlo, sé que me temblaban las manos, me faltaba, o sea, me sentía como sofocado, por así decirlo, y no sabía qué hacer. Entonces lo que hice fue, me acuerdo, desnudarme y agarré mi cuadernito y me puse a escribir cómo me sentía, que de hecho lo tengo por ahí anotado todavía, que seguramente lo ponga. Y si a esto le sumamos encima el dolor de espalda que tenía, justamente porque estaba certificado y me sentía mal, y era como que el dolor físico se transmitía a la mente y eso era peor. Entonces,
que hice fue desnudarme y me puse a escribir. Me puse a escribir porque quería entender por qué me sentía así, más que nada quería, o sea, quería entender por qué me sentía así. Entendí que no era normal que me sintiera así, que no podía pasar eso y bueno, o sea, la suerte que tengo yo es que siempre me relacioné con muchas personas de manera online, o sea, en línea. Y nada, me acuerdo que después de eso fui, me bañé y vine hacia casa de la computadora y me puse a hablar con unos amigos que estaban jugando ahí. Y nada, les conté lo que me había pasado y me sentí escuchado en realidad, a eso lo agradezco bastante. Y me dijeron que, o sea, les conté todo porque me sentí, o por qué creía que me sentía así en ese momento y me dijeron que era joven, que tenía tiempo, o sea, porque en realidad soy joven, era joven en ese momento. Y nada, me tranquilizaron bastante, la verdad. O sea, bastante bien. Por esas horas, o sea, ese el resto de la tarde, no me sentí tan mal como me venía sintiendo. Pero bueno, eso no terminaba ahí. Después me fui a dormir de noche y me desperté a las 2 de la mañana de vuelta con lo mismo. Me sentía sofocado, no podía respirar y también temblando, me sentía como desesperado. Y me acuerdo que fui al baño, estuve un ratito lavándome la cara. Después fui a tomar agua, tomé un poco de agua y nada, estuve un ratito dando vueltas hasta que me acosté de nuevo a dormir. Y al otro día dije, basta, hasta acá no puedo seguir así. Entendí que me sentía sin un propósito, o sea, no sabía qué iba a pasar y eso era lo que más me preocupaba, ¿no? O sea, porque nadie sabe qué va a pasar en un futuro, pero si no sabes lo que va a pasar en un futuro y no tenés nada planeado, no sentís que vas por un camino, por así decirlo, es como que si estuvieras existiendo y ya está. Y eso era lo que me hacía sentir tan mal. Eso fue de lo que me di cuenta al otro día cuando leí lo que había escrito, cuando empecé a pensar por qué me sentía así. Lo que más recuerdo era esa sensación en el pecho como de presión, como si, o sea, no depresión, una sensación de presión, que como se sentía como si me estuvieran apretando el corazón literalmente, así como si lo estuvieran, en vez de latiendo el corazón, como si lo estuvieran apretando, así, y era bastante horrible. Era como, o sea, no sé cómo describirlo bien, pero es lo que creo yo que es angustia. Recuerdo que me dije a mí mismo que no quería volver a pasar por eso y empecé a hablar con las personas más cercanas a mí o mi círculo de confianza, por así decirlo, no sé, mis amigos, con un amigo hablé mucho, con mi hermano también le conté lo que había pasado y bueno, como dije, unos amigos que ni siquiera son de, bueno, algunos sí son de acá de Montevideo, otros son de otra parte del mundo, pero con los que me llevo bastante bien y bueno, nada, y empecé a contarles lo que me pasaba y eso, no me acuerdo exactamente qué fue todo lo que me dijeron, pero, pero nada, como que todos me tiraron para adelante así y ahí empecé como a encaminarme de vuelta más o menos. Después a los pocos días volví a trabajar y eso fue, lo hizo bastante más fácil porque estando ocupado no tenía tanto tiempo para pensar en mí mismo y en el futuro, que es lo que más me preocupó siempre en realidad, pero en ese momento que no, literalmente no estaba haciendo nada, no estaba trabajando, no estaba estudiando, no estaba haciendo nada, ni siquiera tenía planes a futuro, no tenía absolutamente nada, me hacía sentir horrible eso. Sobre todo lo peor de todo era cuando tenía tiempo libre y estaba solo, eso era algo, porque claro, yo toda mi vida fui como de una distracción a otra, por ejemplo, de la computadora, a jugar jueguitos, a mirar una serie, a estar en Instagram, entonces eso ya estaba. Y ya eso no me llenaba, había como que algo que me faltaba y no sabía qué era y lo que antes hacía ya no era lo mismo, no cambiaba nada. Entonces era muy feo eso. Creo que lo primero que hice y lo más importante fue eso, darme cuenta de que estaba pasando, o sea, yo creo que todo el mundo se da cuenta, ¿no? Pero busqué la raíz de por qué me estaba pasando eso, que eso por lo general es lo que hacen cuando vas a un psicólogo, ¿no? O sea, yo no estudié psicología ni nada, lo hice yo porque quería entender lo que me pasaba, pero claro, cuando vas a un psicólogo buscan la raíz del problema y te encaminan a que lo superes, ¿no? Así que creo que eso fue lo primero, entendí por qué me sentía así y bueno, y después empecé a cambiar eso, ¿no? Lo primero que hice fue empezar a eliminar ciertas distracciones gradualmente, o sea tampoco de, sí, como muy drástico, como un cambio que impacte mucho, que pueda ser peor aún, porque todos sabemos que los cambios drásticos
termina peor. Así que nada, sé eliminar distracciones, me puse objetivos definidos y metas definidas, que en realidad siempre estuvieron ahí, pero es como que estaban ahí, pero por sí solas no se iban a alcanzar. Entonces, claro, yo las tenía, sabía lo que, o sea, no sabía qué era lo que quería hacer, sabía lo que quería, o sea, cuál era el punto final, pero no hacía nada para conseguirlo. Entonces eso creo que también era peor, o sea, el hecho de tener algo claro, pero no ir, o sea, no ir hasta ahí. Entonces, como que no sé si es por la procrastinación o qué, pero bueno, eso como que al ponerlo me sentía peor después. Y una vez que entendí eso fue cuando empecé a cambiarlo y ahí empecé de vuelta a sentir que tenía un propósito, siento que tengo un propósito. Que es, creo que algo de lo peor que te puede pasar es sentir que estás sin propósito y ir por la vida existiendo y ya está, simplemente eso. Recordé por qué fue que vine a Montevideo desde un principio y se me había olvidado. O sea, no es que se me había olvidado, solo como que no le daba tanta importancia y seguía mi día a día así como así, haciendo nada, así. Los hábitos que he tomado sobre todo hacen que tenga ganas de despertarme todos los días temprano, hacer lo que tengo que hacer y que cada vez que me vaya a acostar por la noche tenga ganas de dormir porque sé que al otro día me voy a despertar y voy a hacer algo que es lo que quiero hacer. Ahora me siento satisfecho, o sea, más que nada con el cambio que hice, siento que voy por el camino correcto, creo que es lo que todo el mundo quiere sentir. Y bueno, nada, para terminar un poco, resumir todo, básicamente. Creo que lo que en realidad desencadenó esa ansiedad en mí fue sentir una falta de propósito, sentir o saber, mejor dicho, que había algo que quería pero que lo posponía porque era más fácil o más cómodo ir saltando de una distracción a otra en vez de hacer lo que debía. Cuando me di cuenta de eso, creo que puse el foco donde debería y empecé a cambiar con mucha disciplina, porque actualmente es muy fácil desviarse del camino con todas las distracciones que hay por internet. Y nada, trato de ir por el camino recto, aunque sea un camino largo, y tratando de evitar las distracciones. Así que nada, si llegaron hasta acá, muchas gracias y bueno, dejen un like. Nos vemos. Chao.